Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Saldaña Genera. Como ya me había comunicado en un primer video sobre la importancia de analizar los sexenios y de ir a votar a la consulta popular. ¿Y por qué estamos pidiendo que vayan a votar? Este es un movimiento ciudadano. Claro que se pretende que todos los militantes de cualquier partido político expresen su voluntad, porque puede ser que un priista, un panista diga que no, puede ser que un morenista diga que no, puede ser que un perredista diga que sí, no sé, o sea, es una consulta popular independientemente de la afiliación política. La promovió algunos ciudadanos interesados en hacer cumplir de manera legal un mandato que por medio de la voluntad del pueblo se exprese y que de alguna forma se investigue. Como ya habíamos analizado sobre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el cual fue un sexenio de altibajos, pero sobre todo de engaños, de muchos robos, de un fraude electoral monumental, de asesinatos, de conflictos políticos sin medida. En la última etapa de su gobierno heredó a Ernesto Zedillo Ponce de León una crisis económica y política con dimensiones que aún hoy estamos pagando. Es increíble todo lo que pasa, todo lo que pasó en este periodo, sobre todo en el año nefasto de 1994, en la terminación del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y a este último nos vamos a enfocar. El economista Ernesto Zedillo Ponce de León, un burócrata nato, sin mucha experiencia en elección pública, fácilmente a los ojos del presidente Carlos Salinas de Gortari, una persona manejable, que de alguna forma le diera cabida a las decisiones y que fuera solo un prestanombre. Pero en el caso de Ernesto Zedillo, pues me sorprende algunas cosas porque tenía él una autoridad y la ejerció, ¿no? Entonces, a partir de agosto de 1994, cuando se dieron los resultados de que Zedillo había ganado la presidencia de la República, había ganado con más del 50% de los votos de la elección. O sea, en esta elección pasada ha sido la más votada en la historia del país y el presidente actual obtuvo el 53% de los votos. O sea, sí se refleja dos cosas. En la época de Ernesto Zedillo se refleja el miedo a que el sistema cambiara de manera violenta. La ciudadanía prefirió la paz. Vieron a Ernesto Zedillo como una víctima de las circunstancias. Él jamás hubiera llegado a ser presidente siendo burócrata, nato, sin la capacidad de elección o de convocar a las grandes masas. Simple y sencillamente fue un prestanombres que al final de cuentas él se dio fuerzas a sí mismo y gobernó conforme a su conciencia y conforme a sus decisiones, porque empezaron las cosas mal. Zedillo era pues una chincle de Carlos Salinas de Gortari, pero al ver, después de 3 semanas de haber tomado el poder, al ver todas las trácalas y todos los movimientos y toda la fuga de capitales y la crisis económica que se veía a todas luces, el ocultamiento de la fuga de capitales, la devaluación que era insostenible y que sin embargo Salinas pospuso para que le explotaran las manos en Ernesto Zedillo. Entonces todas esas cuestiones políticas, económicas, hicieron molestar mucho a Zedillo y empezó a gobernar él. Sobre todo porque eran muchos los problemas. Eran el asesinato previo de Colosio, de Carlos de Francisco Ruiz Massieu, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. O sea, ya eran niveles. Los intocables ya empezaban a ser tocados, pero ya ni siquiera por la justicia, sino por sacados totalmente del camino por
por medio del asesinato. El levantamiento armado en Chiapas, y luego hubo otro levantamiento del que casi nadie se acuerda, pero en Guerrero, el EPR, el Ejército de Liberación Nacional, algo así. No sé cómo se llamaba, la verdad, no recuerdo muy bien. También hubo esos dos levantamientos armados. Hubo un movimiento indígena muy importante. Se le recuerda básicamente a Ernesto Zedillo porque dentro de sus malas decisiones, pues trató de no convencer, sino de simplemente y sencillamente disuadir por medio de la fuerza a los indígenas que siempre fueron, sí, los indígenas que siempre fueron menospreciados por la sociedad mexicana y por el gobierno mexicano. Esos indígenas que dentro de estos 50 millones de pobreza extrema que dejó Carlos Salinas de Gortari, pues ellos destacaban en primera fila, ¿no? O sea, si nosotros supimos que en el sexenio de Fox, los tarahumaras en la Sierra Tarahumara por la sequía se estaban suicidando porque no tenían que comer, pues en esa época era algo muy parecido, pero en el sur, donde hay tierra, donde hay suficiente lluvia, donde hay suficientes mares, la gente no tenía ni para comer. Así estábamos en esa época. Entonces, los levantamientos que se dieron, los levantamientos armados, hubo gente muerta. ¿Por qué? Porque la gente o se moría de hambre o se moría luchando. Y prefirieron morirse luchando. Y Cedillo no fue de alguna forma empático a estas circunstancias sociales, y lo que pretendió fue acabar de raíz con los levantamientos indígenas. Entonces, la matanza de Acteal, los movimientos que reprimió en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, los movimientos que se dieron en el estado de Guerrero, de Oaxaca, no solamente fue en Chiapas, fue en casi todo el sur del país porque la gente estaba muriendo de hambre. Se levantaron algunos en armas y el gobierno la respuesta del gobierno fue adquirir aviones para bombardear algunas partes del estado de Chiapas y de Guerrero. Pues sí, o sea, era la guerra. Claro que pocos hablaban del tema porque pues la prensa estaba completamente callada. Como siempre, o sea, ahorita están hablando mucho y tienen mucha libertad de expresión porque no les pagan y critican al gobierno en turno. Pero en realidad, hasta hace todavía 5 años, poderoso caballero don dinero y la prensa habla bien, por decirlo de Peña, un inútil, un corrupto, alguien que nunca vio por las finanzas públicas de manera adecuada, la distribución de la riqueza se la quedaban ellos, un gran etcétera, ¿no? Pero nadie dijo nada. La prensa, mientras le pagaran, pues todo era miel sobre hojuelas. Era lo mismo con Carlos Salinas y con Zedillo, pese a que sus reacciones fueron violentas con los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, me llama la atención porque el EZLN ya se pronunció sobre la consulta, ¿no? En una declaración conjunta con algunos pueblos indígenas, les voy a leer textualmente, llaman a votar en la consulta. Dice, llamamos especialmente a los pueblos originarios hermanos organizados en el Congreso Nacional Indigenista, el Consejo Indígena del Gobierno, a que sigan sus tiempos y modos y participen también, sin perder de vista a las víctimas y teniendo presentes a todos los hermanos asesinados y comunidades que han sido víctimas de las decisiones de los de arriba, de antes y de ahora, así como la larga historia de despojos, de engaños, de burlas, de desprecios, de destrucción de territorios y desaparición de lenguas y culturas indígenas. Les invitamos a salir a votar y conforme a sus derechos se expresen su decisión, ya que tales acciones y omisiones deben de ser sancionadas a cabalidad por un juicio legal o bien por un juicio moral. Y quienes fueron o son los responsables o irresponsables desde el más alto hasta el más bajo nivel, esos sería la verdad y sus consecuencias serían la justicia.
No están a consulta ni la una ni la otra. No están a consulta la justicia. No está a consulta el nivel del poder que ejerció para perjudicar a los pueblos indígenas. Está a consulta la verdad. Eso sería la verdad y sus consecuencias futuras en la justicia. No están a consulta la justicia. Queremos la verdad. Queremos ayudar a las víctimas que fueron abandonadas. Queremos reclamar, queremos saber qué pasó, por qué y quién, y demandar justicia en base a las investigaciones. Porque se llenan la boca, la oposición se llena la boca de decir, bueno, es que nosotros, el presidente es puro show, puro bla, 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 porque consulta la ley, que se aplique la ley. O sea, ¿ustedes creen que el presidente es tonto? Muchos así lo creen, pero pues tonto es el que cree que el presidente es tonto. Porque en realidad, la consulta tiene dos vertientes, ¿no? La verdad necesaria, histórica, que necesitamos saber, y si hay consecuencias que aún jurídicamente se puede aplicar la ley, porque muchas de las acciones de estos gobiernos ya prescribieron en la ley, que se aplique lo que se pueda rescatar, que se rescate lo mucho que se robaron, que de alguna forma las malas decisiones que se tomaron se sepa la verdad. Y es lo que evoca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué ellos evocan esto? Porque en realidad en este periodo de transición entre el 94 y 95, se dieron muchos casos de violencia indígena, reprimientas de parte del gobierno, de lo que sabemos, pero ahorita, pasado el tiempo, sabemos también más cosas. Necesitamos saber quién dio la orden de la matanza de Acteal, por ejemplo, o de Aguas Blancas, por ejemplo, en el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León. Masacres tras masacres tras masacres en los gobiernos en los pueblos indígenas que se gobiernan por sí solos, y el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Aparte de eso, otra característica importante del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León fue la crisis económica que provocó la transición, la devaluación del peso mexicano, el error de diciembre, que supuestamente se lo achaca Salinas a Ernesto Zedillo, pero en realidad no fue una decisión que se tomó en un mes, fue una decisión que fue ocultando Salinas para que explotara en su momento Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo se dio cuenta que lo querían manejar y él no se dejó. Tan es así que casi lo expulsa a Carlos Salinas del país. Él solo se va a Europa porque también tiene doble nacionalidad, creo que es la irlandesa. Se va, vive como rey, sigue viviendo como rey, etc. Pero venganza, justicia y venganza era lo que plagaba la intención de Ernesto Zedillo, y para que se le quitara la intención de crear un nuevo maximato, pues mete a la cárcel al hermano, a Raúl Salinas de Gortari, por peculado, por el asesinato del presidente nacional, del secretario nacional del PRI, un Ruiz Massieu. Lo mataron en la calle vilmente como perro. Se dice que lo mandó a matar él. Si fue capaz de hacer eso, pues imagínate con Colosio, pues también. O sea, como no le pudo comprobar lo de Colosio, yo creo que él sabía que iba por ahí. Entonces le echacó otros delitos menores, porque si no, eso iba a provocar una crisis política en el partido, en el PRI. De por sí ya estaban totalmente desquebrajados con lo que pasó en el 94, ¿no? Con el asesinato de Colosio. Más de la mitad del partido creía que lo mandó a matar Salinas de Gortari, pero en realidad
Les digo que movía todos los hilos el hermano. El caso es que si en eso estamos, cuando se llega a una crisis económica imprecedente en el país, ¿no? Devaluación, fuga de capitales, no había dinero para pagar la deuda. Las más de 1000 empresas que se privatizaron y que ese dinero no generó productividad, sino que de repente nadie supo dónde paró. 1000 empresas del Estado, incluyendo petroquímica secundaria y otras derivaciones del petróleo, que se privatizaron. Pues resulta que pues nadie supo, nadie no generó las divisas suficientes para quedarse en las reservas internacionales y poder hacer frente a una crisis. No, todo se desapareció. La partida secreta pues era un cheque en blanco para el presidente. Llegó el momento en que no había para pagar la deuda. No había para pagar los intereses de la deuda, no había reservas internacionales, había fuga de capitales. Se tuvo que devaluar el peso. La inflación andaba entre 300 y 500% de inflación. Bueno, tomando en cuenta la inflación que tuvo Miguel de la Madrid de 1500% de inflación, pues eso, 500% de inflación, pues ya no era mucho, pero al final de cuentas era un golpe muy duro para la economía de México. Y empezaron los recortes. No hubo programas sociales. Aumentó el IVA, creo que del 12 al 16%, si no me equivoco. La Roque Señal era muy famoso, un diputado de aquí de Torreón, por cierto, que casi les menta la madre a los opositores porque no pudieron evitar que aumentara el IVA. Roque Villanueva o algo así, no me recuerdo bien su nombre. El caso es que por ahí andábamos cuando de repente se vino la crisis. No hubo cómo pagar. Los bancos fueron los primeros que dijeron: ya no puedo sostener la situación de mi actividad crediticia y estoy en ruina y voy a quebrar. ¿Qué hacen los bancos? Lo que hacen los bancos es cuidar tu dinero, pero ese dinero lo jinetan, es decir, lo prestan para que esto genere intereses. Entonces, en esa triangulación, tu ahorrador, yo administro tu dinero, yo te doy cierta cantidad, por decirlo, si yo presto al 25% de interés y yo te doy a ti 5% de lo que tú me estás prestando, pues entonces el 20% de ganancia es mía. Esa es más o menos la administración del banco. Pero cuando hay mucha cartera vencida, cuando los bancos, o sea, cuando ya no hay dinero que prestar y lo que tengo prestado no me pagan los intereses, entonces ya estoy en bancarrota. No hay dinero porque no hay ahorro. Me piden prestado y no puedo prestar. Lo que ya presté no lo puedo recuperar porque ya lo perdieron, porque ya lo invirtieron, porque hay una crisis, porque no me pueden pagar los intereses que estoy cobrando. Entonces no le puedo ni siquiera pagar al ahorrador, ni puedo recuperar ese dinero, y ni más, no hay generación de ahorro. Entonces yo ya no puedo, actividad bancaria, seguir prestando. Y estoy en crisis y me declaro en quiebra. ¿Por qué? Porque ya no le puedo pagar ni siquiera el dinero que me depositó el ahorrador. Ya no se lo puedo regresar. Hay una crisis increíble, ¿no? ¿Qué hace el gobierno ante esta situación? El gobierno de Néstor Cedillo Ponce de León dice: para que esto no se arme un desmadre, porque el ahorrador es capaz de salir a las calles, quemar los bancos de las ciudades, exigir su dinero y puede crear un caos nacional. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a financiar la cartera vencida, es decir, todos los préstamos que hizo el banco los voy a adjudicar, los voy a tomar yo como deuda pública. Siendo un ente privado, yo, el Estado, voy a asegurar el dinero público, con dinero público, aquellos préstamos que no he recuperado los bancos. Porque si no, esto iba a ser un caos, según Ernesto Zedillo en esa época. Esto provocó una serie de abusos. En primer lugar, siempre se nos ha vendido la idea con López Portillo, que privatizó la banca. Primero era privada, entonces dijo: voy a privatizar la banca y la voy a hacer pública. Entonces, en esa época,
junto con Miguel de la Madrid, compraron todos los bancos y los hicieron del Estado, los administraba el Estado para crear un buen flujo de efectivo, no generar especulación y todo eso. Y nos vendieron la idea con Carlos Salinas de Gortari que eso estaba mal. Primero lo compraron. Después con Carlos Salinas de Gortari con el neoliberalismo dijeron, no, vamos a vender los bancos que administra el Estado porque la industria privada administra mejor. Siempre nos han dicho eso, la industria privada administra mejor. Y resulta que en la época de Ernesto Zedillo dijeron, vamos a seguir vendiendo los bancos de la nación, nosotros no podemos administrar los que sean privados. Pero ya en tiempo de crisis, cuando la cartera vencida ya no es pagable, cuando me están reclamando a mí, entonces le digo, papá gobierno, dicen los bancos privados, ya no puedo administrar estas carteras vencidas. Tienes que ayudarme porque es un problema social. Y el gobierno paga todas las carteras vencidas de los ahorradores. Entonces, ¿de qué chingado sirve la industria privada en los bancos? Si el gobierno de todos modos va a pagar. Ahorita el Fobaproa genera intereses. Creo que pagamos 50,000 millones de pesos nada más de intereses por año. La deuda se extiende a 60 años. Creo que en el 2040 se termina de pagar. Algo así. No recuerdo exactamente bien la fecha. Pero faltan de perdido 20 años. Y cada año pagamos la deuda que no era pública. Que era privada. ¿Sí me explico? Ese error de diciembre, ese error de Ernesto Zedillo. Yo considero a Ernesto Zedillo como un presidente bueno, que ejerció el poder, que no se dejó mangonear. Pero la ley se aplica en dos vertientes. Una en la acción, es decir, quien ordena o quien ejecuta, y en otra por omisión. Tú puedes tener la más buena voluntad para poder solucionar las cosas y que la cartera vencida, es decir, que los ahorradores sigan teniendo su dinero, y otra que te vean la cara de pendejo. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy banquero. Fíjate bien. Soy banquero, entonces yo sé que el gobierno va a rescatar la deuda de mis ahorradores. Entonces, ¿qué hago? Como yo soy empresario y yo tengo no solamente bancos, tengo empresas, tengo otros rubros que pedí de préstamos personales, tengo deudas con otros bancos. Incluso se llegó a decir que para comprar otros bancos, porque no se habían vendido todos los bancos, sino que Ernesto Zedillo terminó de vender todos, para comprar los bancos se autoprestaban. Por decir, yo quiero comprar un banco, pero me faltan 400 millones de dólares, por decir una cantidad. Entró el Fobaproa y dijo, préstame esos 400 con la cartera que estás recuperando. Y luego me metes a mí para que el gobierno, como si yo fuera un ahorrador que no me estás pagando, que no estoy pagando, para que el gobierno me rescate. Y con ese dinero ya compro los bancos. Se autoprestaban ellos para comprar empresas y bancos. Y esos autopréstamos los metían como cartera vencida y el gobierno los pagaba con dinero público. A eso me refiero con omisión. Si eres un pendejo y te comen el mandado de esa forma, ¿cómo es posible que no haya consecuencias jurídicas? A lo mejor ahorita ya pasaron 20, 25 años. Y ya no podemos hacer que respondan estos zápatras vendepatrias que no tienen llenadera del dinero que se robaron de la nación y que todavía hoy, varias generaciones atrás de mí, a lo mejor unas 5, van a seguir pagando. A lo mejor tú que estás estudiando preparatoria, universidad, tus hijos van a pagar el Fobaproa. ¿Por qué? Por las omisiones de un gobierno irresponsable. Porque según ellos, en esa época, fíjate lo que son las cosas. Era el presidente nacional del PRD, era Andrés Manuel López Obrador, y el presidente nacional del PAN era Calderón, Felipe Calderón Hinojosa.
Ellos tienen una larga historia política, obviamente. A toda costa, AMLO quería evitar que el Fobaproa se volviera ley. ¿Por qué? Porque protegía a los privados. Y los privados estaban haciendo una de tranzas increíble para poder adjudicarse más y más y más dinero público. Obviamente, como lo dice abiertamente la historia, siempre el palero del gobierno, las malas decisiones históricas que se tomaron, fue el Partido Acción Nacional, el PAN. Les guste o no, con todo respeto, tengo amigos entrañables que quiero mucho en el PAN, son gente muy capacitada, pero es una realidad, o niéguenmelo, ¿qué hicieron? Es más, mintió Felipe Calderón. Dice, es que yo no estoy en la Cámara de Diputados, fueron los diputados quienes aprobaron el Fobaproa, yo no, se lavó las manos. Siempre ha sido así, un cobarde. Le llegaron al precio a la Acción Nacional y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de gobernaturas, estoy hablando de espacios políticos que ellos negociaron para poder aprobar las propuestas de ley que propuso Ernesto Zedillo Ponce de León y rescatar los bancos. Que los bancos y los privados se hayan aprovechado para hacerse más millonarios con dinero público, eso es una omisión y eso se tiene que castigar. Y tenemos que conocer, mediante la consulta pública, si es que se logra, tenemos que conocer a quiénes empresarios, cuáles empresarios fueron beneficiados con el Fobaproa, porque el Fobaproa era un barril, es todavía un barril sin fondo, no lo podemos pagar. Ya pasaron ¿cuántos años? Los 6 años de Ernesto Zedillo, los 12 de los panistas y el de Enrique Peña Nieto. 4 por 6, 24. Ya pasaron más de 20 años. Más de 20 años de pagar una deuda que no era pública. ¿Y sabes quién la paga? La pagamos todos con nuestros impuestos. Y los ricos se volvieron más ricos y los pobres se volvieron más pobres. Y es la historia de este país. Que nadie representa realmente al ciudadano. Nadie. Eso, la problemática indígena, las malas decisiones en la administración pública para poder hacer frente a la crisis económica, la creación del Fobaproa, la matanza de los campesinos en Aguas Blancas, la matanza de Actial, la represión del gobierno que ejerció con el EZLN, con el EPR. Estamos hablando también de vidas humanas, no solamente del aspecto económico. Bueno, al final de cuentas, si éramos en esa época 50 millones de habitantes que estaban en extrema pobreza, pues con Ernesto Zedillo Ponce de León, pues peor, tuvieron que pedir prestado a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional. Y esos güeyes, sí te presto, pero tienes que hacer esto. Tienes que aumentar impuestos, tienes que disminuir los programas sociales, no ya deja de recorta tu burocracia. Le decían cómo manejar el aspecto interno del país. Estados Unidos, sí, yo te presto, hermano, ¿cuándo quieres? 50 mil millones de dólares, ahí te va. Ten, hermano, ten. Ay, pero ¿sabes qué? Fírmeme esta policita, ¿no? Para que conforme vaya pasando el tiempo, reformes el artículo 27 constitucional para que yo pueda entrar en la industria eléctrica y volver a recuperar el petróleo. Dale, yo te lo presto, pero después, no te preocupes, después el petróleo que sea tu aval. No necesito más, pero fírmame, Zedillo, por favor. Y ahí está el pendejo de Zedillo firmando. ¿Por qué? Porque iba a crear perdón, él tenía miedo de crear una crisis sin precedente y que resultara, bajo la experiencia de los movimientos armados del sur del país, resultara algo incontenible, que se generara una guerra civil. Entonces pagó el precio, pero ese precio nos costó muy caro. ¿Por qué? Porque se abrió más tarde que temprano, se abrió la industria eléctrica y se abrió el mayor tesoro de los mexicanos, que es el petróleo. ¿Por qué? Porque con el petróleo se han construido los hospitales, las escuelas, con el petróleo se han construido las carreteras. Que las hayan privatizado ya es otro pedo, pero en realidad la fuente de energía que mueve el país, lo que nos da cierta seguridad,
en un sentido de paz social es el petróleo y es la electricidad. Y bueno, pues poco a poco se abrió a la industria privada. Pero todo viene desde el 94 para evitar la crisis económica. Y bueno, con muchos asegúnes, Ernesto Zedillo Ponce de León impulsó la reforma del Estado. Se puso de acuerdo más que nada con el PAN. Pues fueron los paleros de Salinas y de Zedillo. Se llenaron la boca del progreso y que era para generar paz social y que era indispensable. Pero ¿por qué nadie les puso un alto? Pues claro, pues si los panistas, si el panismo está lleno de empresarios y los empresarios empezaron a llenar los bolsillos con dinero, pues en esa época, pues para ellos mejor. Votaban todo, le votaron todo a favor, todo. Y la deuda de miles de millones de pesos se pasó de privada a pública. Esa es la historia. Ese es el error más fehaciente que recalca todo el sexenio de Ernesto Zedillo. La omisión de toda la corrupción que provocó con el Fobaproa. No rescató los bancos, rescató a la gente la más gente rica de este país que se volvió mucho más rica todavía a costa de la pobreza del pueblo. Omisión. Fue un buen gobierno, pero fue un gobierno omiso. Y la omisión también se puede castigar. Nombres. ¿Quién mandó a matar a tantos indígenas en el sur del país? Necesitamos saber la verdad. Tal vez él no alcance juicio político por la prescripción del tiempo. Pero sí necesitamos saber la verdad. Nombres de los empresarios que se enriquecieron con el pueblo. Nombres de la gente que mandó a matar tantos indígenas. Nombres de las personas que desfalcaron a este país. Porque ustedes de alguna forma estas generaciones no conocen de hambre. No conocen de que te falta un peso para irte en el camión a la escuela y te ibas a pie. Porque un peso era un peso, ¿eh? O sea, no sabe. Las circunstancias políticas sociales de ahorita, a lo mejor la gente joven que me está viendo no tiene idea de la que se vivió no hace tanto, hace 24 años. Entonces, señores, les invito a que vayan a la consulta popular, a que se informen, a que digan, sí, hay que investigarlos, hay que saber la verdad, porque la verdad nos va a evitar cometer los mismos errores en un futuro. No son los presidentes. O sea, ¿qué más me gustaría que Enrique Peña Nieto pagara todas sus desfalcos y todas las ratas que su gobierno representa? Pero eso vamos a hablar en otro video. Pero al final de cuentas, en este sexenio Ernesto Zedillo Ponce de León, la omisión fue su carta cabal. Y la omisión se tiene que castigar, aunque ya ha pasado mucho tiempo. Ve, consulta en la página del INE, ubica tu casilla y ve a votar en el sí. Sí a la investigación, sí a la verdad oculta. Queremos saber la verdad. Lo que se tenga que castigar con justicia, se castiga con justicia, aunque ya haya prescrito, pero lo que se rescate en los fraudes, sobre todo económicos, y que generaron pobreza extrema en este país, se tienen que saber. Por eso hay una ley que acaba de promulgar el Senado hace poco sobre el fraude no electoral, pero también el fraude con dinero público ya se castiga como delito grave. En esa época pasaban, creo que Cabal Peniche era un empresario también que hizo esa triangulación. Fue el único, creo que 2 o 3 empresarios nomás para atacarle el ojo al macho. Pasaron 1 año y medio en la cárcel, en procesos judiciales, y salieron y no regresaron un solo centavo. Ni el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, pasó creo que 3, 4 años en la cárcel. Un juez le regresó todo el dinero por el cual habría sido juzgado por enriquecimiento ilícito. Se lo regresó todo. ¿Por qué? Porque así está el sistema judicial en el país. Pero las cosas en esa época no se comparan con las nuevas reglamentaciones y los nuevos jueces que tenemos actualmente. Se trata de mejorar. Por eso es la consulta, para mejorar, para que no se repitan estas atrocidades.
No solamente es cuestión de poner la llaga en el dedo en el pasado. No. Es estar consciente de lo que hicieron, de las trácalas que hicieron y que no se puede ni debe repetir lo mismo. Te invito a que investigues dónde vas a votar, porque hasta el INE lo hace difícil, o sea, porque ya no va a ser en tu casilla, va a ser a lo mejor te toca en otra colonia, no sabemos cómo está ahí el sistema. Hay gente que todavía publica un video y me dice, oye, ¿y eso qué, de qué se trata? O sea, ni siquiera saben, no hay ni siquiera una publicidad adecuada. Entonces el INE está quedando muy lejos de una realidad que estamos presionando para que se haga. Que se haga justicia moral, que se haga justicia histórica y que se haga justicia procesal. Que se lleve a estos señores, a los que se tengan que llevar a la cárcel, o que se rescate algo de lo que se robaron. Bueno, por eso te invito a votar por el sí. Sí a la justicia, sí a la investigación, sí a las causas que motivaron y que exigimos para saber la verdad y no se vuelva a repetir estas cuestiones que dañaron tanto al país y que apenas hoy estamos saliendo, después de tantos años. Te agradezco tu tiempo, ya me voy. Ay, ahora de 30 ya pasé 35. Bueno, después nos vemos. Bye.